Evangelio según San Lucas. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Como buen maestro, Jesús, me enseñas hoy a rezar. Después de haberte visto tantas veces ausentarte en la noche para ir a rezar, me abres tu corazón y me explicas en qué consiste la oración. Me dices que en la oración no se trata de hablar mucho, como quien piensa que a fuerza de mucho hablar serán escuchados mejor por Dios. No es este el camino. Me hablas del Padre y de cómo Él sabe qué quiero y necesito antes de que yo se lo pida. Entonces me pregunto, ¿qué sentido tiene la oración si Dios ya sabe lo que le voy a pedir? ¿Qué será entonces el secreto de ese diálogo con el Padre? Y entonces me revelas la oración más maravillosa, la tuya, que también será la mía, la nuestra, que se dirige no a tu Padre, sino a nuestro Padre. En ella descubro 7 peticiones a nuestro Padre misericordioso del cielo. Las 3 primeras van dirigidas al Padre y cómo debemos servirle. Las últimas 4 llevan nuestras necesidades humanas ante Él. Gracias a ti puedo tener la osadía de llamar a Dios Padre, porque tú me has llamado a tu lado y me has hecho hijo del Padre. Y reconozco que no donde está el cielo está Dios, sino que donde está Dios está el cielo. Y quiero santificar su nombre, que significa hacer justicia a su realidad, reconocerlo, alabarlo y hacerlo respetar y honrar, y vivir conforme a sus mandamientos. También quiero que venga su reino para que su soberanía se implante definitivamente. Esa soberanía que ya ha comenzado aquí contigo, Jesús. Y esto significa querer lo que Dios quiere, quererlo siempre y en toda ocasión, sin reservas. Este es el reino de Dios que está en el interior. Quiero y pido que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo, es decir, quiero que la tierra sea un espejo del cielo, donde todos le veremos y alabaremos y seremos un solo corazón y una sola voluntad con el Padre. Pido el pan de cada día porque sé que nada me llega si no es por Dios. Y le pido también por el pan de mi hermano, que es responsabilidad mía. Y porque pido pan físico, también le pido el espiritual, la Eucaristía, tu cuerpo y sangre, Jesús. Que nunca me falte tu presencia y compañía. Con humildad le pido también que yo sea capaz de perdonar a mi hermano, porque así podré recibir su perdón, sin abrirme y sanar la herida de mi hermano. No puedo presentarme ante él y ante el altar de su presencia y pedirle misericordia. Ayúdame a entender, Jesús, para que así pueda abrirme de lleno a tu ternura y a la misericordia del Padre. Por último, le pido que no me deje indefenso ante el poder de la tentación. Sé que ésta vendrá, pero también sé que Dios es mi roca y refugio, y que me libre de todo mal, porque yo quiero siempre habitar en su casa por toda la eternidad. Así sea, Señor. Como propósito, para hoy te invito a rezar
el Padre Nuestro con estos sentimientos de confianza y amor. Y también mi petición para hoy es esta precisamente, que todos descubramos a Dios como Padre nuestro, Padre de Jesús y Padre mío, y también a Jesús como nuestro hermano que intercede por nosotros. Y que no se nos olvide que también tenemos una Madre María, que intercede por nosotros y que nos lleva siempre al corazón del Padre a través del de su Hijo Jesús. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Cada 8 de octubre recordamos a dos santas mujeres que vivieron entre los siglos IV y V. Ellas son Thais y Pelagia. Aunque no se conocieron entre ellas, la tradición las ha unido por el parecido de sus historias, especialmente porque ambas dieron un vuelco total a sus vidas después de haber oído hablar de Cristo. Santa Thais vivió en Alejandría, Egipto, y Santa Pelagia en Antioquía, actual Turquía. Thais y Pelagia, siendo muy jóvenes, cayeron seducidas por el desenfreno, la lujuria y la influencia de la cultura pagana que las rodeaba. A pesar de ello, cuando recibieron el anuncio del Evangelio, dejaron todo atrás para seguir su ejemplo, reparar el daño que hicieron a sí mismas e ir en pos de la santidad. Thais fue una famosa meretriz y Pelagia una bailarina cortesana. Meditemos el Evangelio a la luz del magisterio, tradición y libro de cielo. Catecismo de la Iglesia. Aquí algunos numerales del catecismo que nos aclaran más este evangelio relacionado con la oración y la relación del hombre con Dios. Es el numeral 2765. La expresión tradicional, oración dominical, es decir, oración del Señor, significa que la oración al Padre nos la enseñó y nos la dio el Señor Jesús. Esta oración que nos viene de Jesús es verdaderamente única. Ella es del Señor. Por una parte, en efecto, por las palabras de esta oración, el Hijo único nos da las palabras que el Padre le ha dado. Él es el maestro de nuestra oración. Por otra parte, como Verbo encarnado conoce en su corazón de hombre las necesidades de sus hermanos y hermanas los hombres, y nos las revela. Es el modelo de nuestra oración. En el numeral 2766 dice: pero Jesús no nos deja una fórmula para repetirla de modo mecánico. Como en toda oración vocal, el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, enseña a los hijos de Dios a hablar con su Padre. Jesús no solo nos enseña las palabras de la oración filial, sino que nos da también el Espíritu por el que éstas se hacen en nosotros, espíritu y vida. Más todavía, la prueba y la posibilidad de nuestra oración filial es que el Padre ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre, ya que nuestra oración interpreta nuestros deseos ante Dios. Es también el que escruta los corazones, el Padre, quien conoce cuál es la aspiración del Espíritu y que su intercesión en favor de los santos es según Dios. La oración al Padre se inserta en la misión misteriosa del Hijo y del Espíritu.
numeral 2767. Nos dice que este don indisoluble de las palabras del Señor y del Espíritu Santo que les da vida en el corazón de los creyentes ha sido recibido y vivido por la Iglesia desde los comienzos. Las primeras comunidades recitan la oración del Señor 3 veces al día. Según el Magisterio, en Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia, en su libro Camino de Perfección, encontramos una reflexión sobre santificar el nombre del Señor y que venga a nosotros tu reino. Entonces nos dice Santa Teresa: ahora, miren, hijas, qué sabiduría tan grande de nuestro Maestro. Considero yo aquí, y es bien que entendamos qué pedimos en este reino. Mas vio su majestad que no podíamos santificar, ni alabar, ni engrandecer, ni glorificar este nombre santo del Padre eterno, conforme a lo poquito que podemos nosotros, de manera que se hiciese como es razón, si no nos proveía su majestad con darnos acá su reino. Y así lo puso el buen Jesús: lo uno cabe, lo otro, porque entendamos, hijas, esto que pedimos. Ahora, pues, el gran bien que me parece a mí hay en el reino del cielo, con otros muchos, es ya no tener en cuenta cosa de la tierra, sino un sosiego y gloria en sí mismos, un alegrarse que se alegren todos, una paz perpetua, una satisfacción grande en sí mismo, que les viene de ver que todos santifican y alaban al Señor, y bendicen su nombre y no le ofende nadie. Todos le aman, y la misma alma no entiende en otra cosa sino en amarle, ni puede dejarle de amar, porque le conoce. Y así le amaríamos acá, aunque no en esta perfección ni en un ser, mas muy de otra manera le amaríamos de lo que le amamos, si le conociéramos. Por otro lado, San Agustín, también obispo y doctor de la Iglesia, nos enseña que nosotros, cuando oramos, no son necesarias las palabras. Ellas nos amonestan y nos descubren lo que debemos pedir. Pero lejos de nosotros el pensar que las palabras de nuestra oración sirvan para mostrar a Dios lo que necesitamos o para forzarlo a concedérnoslo. Por tanto, al decir, santificado sea tu nombre, nos amonestamos a nosotros mismos para que deseemos que el nombre del Señor, que siempre es santo en sí mismo, sea también tenido como santo por los hombres, es decir, que no sea nunca despreciado por ellos, lo cual ciertamente redunda en bien de los mismos hombres y no en bien de Dios. Y cuando añadimos venga a nosotros tu reino, lo que pedimos es que crezca nuestro deseo de que este reino llegue a nosotros y de que nosotros podamos reinar en él. Pues el reino de Dios vendrá ciertamente, lo queramos o no. Cuando decimos, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, pedimos que el Señor nos otorgue la virtud de la obediencia, para que así cumplamos su voluntad como la cumplen sus ángeles en el cielo. Cuando decimos, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, nos obligamos a pensar tanto en lo que pedimos como en lo que debemos hacer. No sea que seamos indignos de alcanzar aquello por lo que oramos. Cuando decimos, líbranos del mal, recapacitamos que aún no estamos en aquel sumo bien en donde no será posible que nos sobrevenga mal alguno.
Y estas últimas palabras de la oración, el cristiano, sea cual fuere la tribulación en que se encuentre, tiene en esta petición su modo de gemir, su manera de llorar, las palabras con que empezar su oración, la reflexión en la cual meditar y las expresiones con que terminar dicha oración. En el volumen 24 de mayo 26, 1928 del Libro del Cielo, nos dice Jesús: conformar yo mismo el Padre Nuestro, me ponía a la cabeza y tomaba el empeño de dar este reino. Y con haberlo enseñado a mis apóstoles ponía el orden en las criaturas, el cómo poder obtener un bien tan grande. Así que toda la Iglesia ruega, no hay alma que a ella pertenezca que no recite el Padre Nuestro. Y si bien muchos lo recitan sin interés de querer y pedir un reino tan santo, esto es, que el querer divino se haga como en el cielo, así en la tierra. Estando este interés en aquel que lo enseñó, recitándolo se renueva mi interés y escucho mi oración que pide: venga tu reino a fin de que se haga tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Ahora, si la criatura al recitar el Padre Nuestro tuviese este interés de querer y suspirar mi reino, entraría a tomar parte de mi interés y su voluntad se fundiría en la mía por el mismo fin. Pero a pesar de que no tenga este interés, mi valor e interés corre siempre en cada Padre Nuestro. Ve entonces el orden divino, pedir todos una sola cosa. En medio de estos que piden están aquellos que quieren hacer mi voluntad, otros que la hacen, y todo esto viene entretejido junto y tocan a la puerta de mi querer divino. Repiten los toquidos y golpean: ¿quién fuerte? ¿Quién quedo? Pero siempre hay alguno que toca y pide que se abran las puertas a fin de que descienda mi voluntad a reinar sobre la tierra. Y como todo está establecido y ordenado por la divinidad, espera a quien debe hacer el toquito más fuerte, y que forzando las puertas con una fuerza invencible, cual es la misma fuerza de mi voluntad divina, abrirá de par en par las puertas, y con sus dulces cadenas de amor atará al eterno querer para hacerlo venir a reinar en medio a las criaturas. Ella será como la esposa que, entretejiendo a su esposo con sus cadenas amorosas, lo llevará como en triunfo en medio a las criaturas. Volumen 26, agosto 25, 1929. Hija mía, tú debes saber que mi venida a la tierra y todo lo que yo hice en la redención, mi misma muerte y resurrección, no fue otra cosa que un acto preparatorio al reino de mi divina voluntad. Y cuando formé el Padre Nuestro, formé el germen del reino de mi fiat divino en medio a las criaturas. Y si yo cuando hablo, creo, y de la nada hago salir las obras más grandes, bellas y maravillosas, mucho más cuando en el imperio de mi plegaria hablante tengo virtud de crear lo que quiero. Por eso el germen del reino de mi querer fue creado por mí en el acto en que rezaba formando y recitando el Padre Nuestro. Y si lo enseñé a los apóstoles fue para que la Iglesia, con el recitarlo, pudiese regarlo y fecundar este germen, y disponerse a modelar su vida según las disposiciones de mi fiat divino. Mis conocimientos sobre él, mis tantas manifestaciones, han desarrollado este germen, y como han estado acompañados por los actos hechos por ti en mi querer divino,
se han formado tantos granos de formar una gran masa, de la cual cada uno puede tomar su parte, siempre y cuando quieran, para vivir de la vida de la divina voluntad. Así que todo está, hija mía, los actos más necesarios. Está el germen creado por mí, porque si no está el germen es inútil esperar la planta. Pero si está la semilla, el trabajo que se necesita, la voluntad de querer el fruto de aquella semilla, es seguro que se tendrá la planta, porque teniendo el germen se tiene en propio poder la vida de la planta de aquella semilla. Está quien riegue este germen para hacerlo crecer. Cada Padre Nuestro que se recita sirve para regarlo. Están mis manifestaciones para hacerlo conocer. Solo se necesita quien se ofrezca a hacer de heraldo y con ánimo, sin temer nada, afrontando sacrificios para hacerlo conocer. Volumen 15, mayo 2, 1923. Dice Jesús: cuando mi fiat voluntas tua tenga su cumplimiento como en el cielo así en la tierra, entonces vendrá el pleno cumplimiento de la segunda parte del Pater Noster. Esto es, danos hoy nuestro pan de cada día. Yo decía: Padre nuestro, a nombre de todos te pido 3 clases de pan cada día. El pan de tu voluntad, que es más que pan. Porque si el pan es necesario 2 o 3 veces al día, en cambio este es necesario a cada momento, en todas las circunstancias. Es más, debe ser no solo pan, sino como aire balsámico que lleva la vida, la circulación de la vida divina en la criatura. Padre, si no he dado este pan de tu voluntad, no podré jamás recibir todos los frutos de mi vida sacramental, que es el segundo pan que todos los días te pedimos. Oh, cómo se encuentra mal mi vida sacramental porque el pan de tu voluntad no los alimenta. Es más, encuentra el pan corrupto de la voluntad humana. Oh, cómo me da asco, cómo lo rehuyo. Y si bien voy a ellos, pero los frutos, los bienes, los efectos, la santidad, no puedo darlos, porque no encuentro nuestro pan. Y si alguna cosa doy, es en pequeña proporción, según sus disposiciones, pero no todos los bienes que contengo. Y mi vida sacramental espera pacientemente que el hombre tome el pan de la voluntad suprema para poder dar todo el bien de mi vida sacramental. Ve entonces cómo el sacramento de la Eucaristía, y no solo este, sino todos los sacramentos dejados a mi iglesia e instituidos por mí, darán todos los frutos que contienen y tendrán pleno cumplimiento cuando el pan nuestro, esto es, la voluntad de Dios, se hará como en el cielo así en la tierra. Después pedía el tercer pan, es decir, el material. ¿Cómo podía decir, danos hoy nuestro pan, si el hombre, debiendo hacer nuestra voluntad, lo que era nuestro era suyo? El Padre no debía dar el pan de su voluntad, el pan de mi vida sacramental, el pan diario de la vida natural a hijos ilegítimos, usurpadores, malos, sino a hijos legítimos, buenos, que tendrían en común los bienes del Padre.
Por eso yo decía, danos nuestro pan. Entonces comerán el pan bendito. Todo sonreirá en torno a ellos. La tierra y el cielo llevarán la marca de la armonía de su Creador. Después agregué, perdónanos nuestras deudas como nosotros las perdonamos a nuestros deudores. Así que también la caridad será perfecta. Entonces será perfecto el perdón. Tendrá la marca del heroísmo como la tuve yo en la cruz. Cuando el hombre coma el pan de mi voluntad como lo comía mi humanidad. Entonces las virtudes serán absorbidas en mi voluntad y recibirán la marca del verdadero heroísmo y de virtudes divinas. Serán como tantos riachuelos que brotarán del seno del gran mar de mi voluntad. Y si agregué, y no nos induzcas en tentación, ¿cómo lo podría inducir Dios en tentación? Era porque el hombre es siempre hombre, libre por sí mismo, porque yo no le quito jamás los derechos que al crearlo le di. Y él, asustado y temiendo de si grita en silencio, reza sin expresarse en palabras, danos el pan de tu voluntad, a fin de que podamos rechazar todas las tentaciones. Y en virtud de este pan, líbranos de todo mal. Así sea. Síntesis. El Evangelio, el Catecismo y los santos doctores nos enseñan que la oración cristiana es participación en la vida trinitaria. Luisa Picarreta, en continuidad con esta doctrina, revela su plenitud. En la divina voluntad del Padre nuestro se convierte en acto creador, redentor y santificador, que anticipa el reino que pedimos. Rezar esta oración con la conciencia del fiat voluntas tua es permitir que Dios viva, ore y reine en nosotros, haciendo de nuestra vida un eco de la oración de Jesús mismo. Y ahora vamos a nuestra confrontación. Respondamos en nuestro interior las siguientes preguntas. ¿Deseo verdaderamente que el reino de Dios viva ya en mí, dejando que su voluntad transforme mi corazón y mis actos aquí en la tierra? ¿Santifico el nombre de Dios con mi vida, amándolo y conociéndolo como se le ama en el cielo? ¿Rezo el Padre Nuestro solo con los labios o con la conciencia de que cada palabra es una semilla que prepara la venida del reino de la divina voluntad? Busco que mi oración me eduque en la humildad, obediencia, perdón y confianza, como enseñan los santos. Cuando digo, danos hoy nuestro pan de cada día, anhelo sobre todo el pan de la voluntad divina, para que mi alma se alimente de Dios mismo y dé fruto en santidad. Oración. Padre amado, que en Jesús nos has enseñado a llamarte Abba, como los hijos llaman a su Padre amorosamente. Haz que cada palabra del Padre nuestro se cumpla en nosotros. Que tu nombre sea santificado en nuestras obras. Que tu reino de amor y de voluntad divina descienda a nuestros corazones. Que el pan de tu querer alimente cada instante de nuestra existencia. Enséñanos a perdonar y a amar con tu mismo amor. Y líbranos del mal de vivir fuera de tu querer. Padre Santo,
que el eco de tu Hijo Jesús y de la Santísima Virgen resuene en nuestra alma, hasta que todo sea fiat en nosotros. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Santa Thais y Pelagia, rogad por nosotros, para que reine el reino de la divina voluntad en todas las criaturas. Fiat, fiat, fiat.